La historia comienza con Alejandro, un hombre marcado por los años de soledad y dureza en el desierto. Su piel está curtida por el sol, sus manos muestran callos de trabajo intenso y su mirada refleja la mezcla de fortaleza y nostalgia de quien ha vivido lejos del hogar. Durante años, Alejandro estuvo obligado a vivir en el desierto debido a circunstancias difíciles que lo separaron de su familia. Quizás fue un accidente, la necesidad de buscar trabajo para sobrevivir o un conflicto que lo obligó a alejarse. Este periodo en el desierto no solo lo transformó físicamente, sino que también moldeó su carácter. Alejandro aprendió a depender de sí mismo, a enfrentar el dolor y la soledad, y a vivir con recuerdos de lo que perdió. El retorno de Alejandro no es espontáneo ni impulsivo. Está motivado por una noticia que sacude su mundo interno. Su hija Valeria, que hoy tiene 7 años, ha crecido sin su presencia y él siente un vacío profundo por no haber estado allí para sus primeros pasos, sus risas y sus aprendizajes. La ausencia lo atormenta, y el pensamiento de que Valeria podría no reconocerlo o no aceptarlo le genera ansiedad y miedo. Sin embargo, el amor que siente por su hija lo impulsa a dejar atrás la seguridad relativa de su vida en el desierto y emprender el viaje de regreso a su hogar. El desierto mismo sirve como un símbolo poderoso en esta parte de la historia. Representa no solo la distancia física que Alejandro tuvo que recorrer, sino también la soledad emocional que vivió durante años. Cada grano de arena, cada tormenta de viento y cada noche estrellada son metáforas de los retos que enfrentó, de la resiliencia que desarrolló y del aislamiento que sufrió. A lo largo de su viaje, Alejandro recuerda momentos de su vida pasada. La primera vez que sostuvo a Valeria en brazos, su sonrisa inocente, y la promesa silenciosa de que algún día regresaría por ella. Estos recuerdos alimentan su determinación y refuerzan su deseo de reconciliarse con su hija y recuperar el tiempo perdido. Al acercarse a su ciudad natal, Alejandro comienza a percibir los cambios en el paisaje y en la arquitectura que le resultan familiares y, al mismo tiempo, extraños. Cada calle, cada casa y cada árbol evocan memorias de su vida anterior, generando una mezcla de alegría y nostalgia. Su corazón se acelera al pensar en el reencuentro con Valeria, y siente una mezcla de esperanza y temor. Espera ser aceptado, pero teme que el tiempo haya alterado la relación y que su lugar haya sido ocupado por otro. Esta primera parte también establece el tono emocional de la historia, un profundo sentido de añoranza, el dolor de la ausencia y la incertidumbre del reencuentro. Se introduce el conflicto interno de Alejandro, que es tan central como el conflicto externo que enfrentará más adelante. El desafío de reconectar con su hija y recuperar un vínculo que nunca debería haberse perdido, pero que ha sido moldeado por años de separación. La tensión se construye cuidadosamente a través de la descripción de su viaje, sus emociones y la anticipación del momento en que volverá a estar frente a Valeria. En resumen, la parte 1 funciona como una introducción poderosa que combina acción, emoción y simbolismo. Nos permite conocer a Alejandro, comprender sus motivaciones y sentir la intensidad de su amor por su hija. También prepara al lector para los desafíos que vendrán, estableciendo un escenario donde la esperanza, la incertidumbre y el deseo de redención serán los hilos conductores de la historia. Es un inicio lleno de emoción, que conecta el pasado con el presente y sienta las bases para el drama y la evolución de los personajes en las siguientes partes. Después de atravesar el desierto y superar los desafíos físicos y emocionales de su viaje, Alejandro llega finalmente a su ciudad natal. Sin embargo, lo que encuentra es un hogar que ha cambiado radicalmente desde su partida, y este choque entre memoria y realidad marca el inicio de su verdadero desafío: enfrentar un mundo que continuó sin él y aceptar que su ausencia dejó espacio para que alguien más ocupara su lugar. Al acercarse a su antigua casa, Alejandro nota inmediatamente los detalles que delatan el paso del tiempo. El jardín, antes descuidado y silvestre, ahora está ordenado y lleno de flores que no reconoce. Las paredes lucen pintadas con colores diferentes y las ventanas muestran cortinas nuevas que filtran la luz de manera distinta a como él las recordaba. Cada cambio físico es un recordatorio de que su vida, su hogar y su familia han seguido adelante en su ausencia. Esta percepción inicial genera en Alejandro una mezcla de emociones: sorpresa, nostalgia, e incluso un dolor silencioso al darse cuenta de que el tiempo que perdió no puede recuperarse. Pero la mayor sorpresa, y también la mayor prueba para su corazón, llega cuando ve a Diego, un hombre desconocido que vive en su hogar. Diego no es solo un extraño, sino alguien que ha asumido un rol paternal con Valeria durante todos los años en que Alejandro estuvo ausente. Alejandro observa la relación entre padre e hija desde la distancia. Diego juega con Valeria, le enseña cosas cotidianas y le ofrece protección y cariño. La escena, aunque dolorosa para Alejandro, también lo conmueve, porque demuestra que su hija ha estado rodeada de amor, aunque no haya sido de su propia mano. Esta mezcla de celos, tristeza y alivio genera un conflicto interno inmediato.
Alejandro quiere acercarse, pero teme interrumpir la vida que Valeria y Diego han construido juntos. La narrativa de esta parte profundiza en los sentimientos de desplazamiento y desconexión que Alejandro experimenta. No solo enfrenta la transformación física del hogar, sino también la transformación de su rol como padre. Antes de partir, él era la figura central en la vida de Valeria, pero ahora ese lugar ha sido ocupado por otro. Este descubrimiento activa un diálogo interno intenso. Se cuestiona su derecho a volver, su capacidad de reconectar y cómo recuperar un vínculo que el tiempo ha modificado. El hogar, antes símbolo de seguridad y pertenencia, se convierte en un espacio ambiguo donde Alejandro es a la vez un invitado y un dueño legítimo, lo que genera tensión narrativa y emocional. A nivel simbólico, el hogar cambiado refleja el paso del tiempo y el impacto de la ausencia. Cada objeto nuevo, cada rincón renovado, representa la vida que siguió adelante sin él, mientras que su memoria del hogar antiguo actúa como un puente entre el pasado y el presente. Esta dualidad enfatiza el conflicto central de la historia. Alejandro no solo debe reconquistar a su hija, sino también reconciliar su pasado con la realidad actual, aprendiendo que el amor verdadero requiere paciencia, humildad y comprensión del presente. La parte 2 también establece el escenario para los próximos desafíos. Alejandro comienza a planear cómo acercarse a Valeria y cómo interactuar con Diego sin generar confrontación inmediata. Su observación silenciosa de la vida de su hija y su cuidadosa valoración de la situación preparan al lector para el desarrollo de la tensión dramática que definirá los capítulos siguientes, el intento de recuperar un lugar en la vida de Valeria sin destruir lo que ya existe. En resumen, esta parte profundiza en el conflicto externo e interno de Alejandro. Enfrenta un hogar que ha cambiado y a un hombre que ocupa su lugar, mientras lucha por controlar sus emociones y planear su reencuentro con Valeria. Es un momento de confrontación emocional y preparación para el reencuentro que definirá la evolución de la historia, mostrando que el regreso físico no es suficiente. El verdadero desafío es reconectar emocionalmente con quienes ama. En la tercera parte de la historia, Alejandro enfrenta su mayor temor, el primer encuentro con su hija Valeria después de años de ausencia. Este momento es crucial porque pone a prueba tanto su fortaleza emocional como su capacidad para adaptarse a la nueva realidad que encontró en la parte 2. Hasta ahora, Alejandro había observado a distancia, evaluando la situación y controlando sus emociones. Sin embargo, ahora la conexión directa con Valeria convierte su deseo de recuperar el tiempo perdido en un desafío tangible y lleno de incertidumbre. El encuentro ocurre de manera gradual, sutil y cargada de tensión emocional. Alejandro, aún invisible para Valeria, la observa jugar y reír con Diego. La niña, de 7 años, se mueve con naturalidad y alegría, mostrando afecto hacia Diego de manera espontánea y desinhibida. Alejandro se siente emocionado y, al mismo tiempo, dolorido. Observa cómo Valeria interactúa con otro hombre como si siempre hubiera formado parte de su vida, y esto despierta en él un profundo sentimiento de desplazamiento. Su corazón experimenta una mezcla de orgullo, nostalgia, culpa y miedo. Cada risa de Valeria es un recordatorio de todo lo que se perdió al no estar presente durante sus primeros años. Cuando Valeria finalmente se da cuenta de Alejandro, la reacción es ambigua. No hay un reconocimiento inmediato ni una alegría desbordante. La niña siente curiosidad por este hombre que le resulta desconocido, y su comportamiento refleja tanto cautela como naturalidad infantil. Este momento refleja la inocencia y autenticidad de los niños, quienes no guardan rencor, pero tampoco olvidan fácilmente. Alejandro intenta acercarse con delicadeza, presentándose con voz suave y gestos cuidadosos, consciente de que cualquier movimiento brusco podría asustarla o generar rechazo. Su intención no es imponer su presencia, sino abrir un espacio para reconstruir el vínculo que nunca debió perder. El conflicto interno de Alejandro se intensifica al observar cómo Valeria continúa dirigiéndose a Diego con afecto y confianza. Este sentimiento de celos silenciosos y desorientación emocional marca el núcleo de esta parte de la historia. Alejandro comienza a comprender que el verdadero reto no es solo ser reconocido como padre, sino también ganarse la confianza y el amor de su hija de manera genuina. Aquí se introduce la tensión narrativa central, el equilibrio entre la urgencia de Alejandro por reconectar y la necesidad de respetar los vínculos existentes que Valeria ha formado con Diego. La historia muestra que el amor paternal no siempre se mide por presencia física, sino por constancia, comprensión y paciencia. Durante este encuentro, Alejandro también experimenta momentos de introspección profunda. Recuerda cómo era Valeria cuando era un bebé, sus primeras sonrisas, sus primeras palabras y sus pequeños logros que él no pudo presenciar. Estas memorias generan un choque entre pasado y presente, reforzando la sensación de pérdida pero también despertando esperanza. Aunque el tiempo ha pasado, aún hay una oportunidad de reconstruir su relación, aunque sea paso a paso. Finalmente,
La parte 3 establece las bases emocionales para el desarrollo de la historia. Alejandro aprende que el reencuentro con su hija no será instantáneo ni sencillo, requerirá esfuerzo, empatía y un delicado equilibrio entre reivindicar su lugar y respetar la relación que Valeria tiene actualmente con Diego. La narrativa enfatiza la importancia de la paciencia, la humildad y la sensibilidad, mientras prepara al lector para los próximos desafíos, los intentos de acercamiento más profundos, los conflictos con Diego y la lenta reconstrucción de la relación padre-hija. En resumen, esta parte combina emociones profundas, tensión narrativa y desarrollo de personajes. Presenta el primer contacto directo entre Alejandro y Valeria, mostrando la complejidad de los sentimientos humanos ante la separación prolongada, la ausencia y el miedo al rechazo. Es un momento cargado de vulnerabilidad y esperanza, que sienta las bases para que la historia evolucione hacia los desafíos y reconciliaciones de las siguientes partes. La cuarta parte de la historia se centra en el conflicto interno de Alejandro, que se intensifica después del primer encuentro con su hija Valeria. Mientras la narrativa anterior mostraba el choque inicial entre la presencia de Alejandro y la vida que Valeria ha construido con Diego, esta parte profundiza en la lucha emocional y psicológica del protagonista, explorando cómo enfrenta sentimientos complejos de culpa, celos, miedo y amor incondicional. Después de observar a Valeria interactuar con Diego, Alejandro se encuentra solo, reflexionando sobre la magnitud de su ausencia. Recuerda los momentos perdidos, los primeros pasos de su hija, sus primeras palabras, risas y llantos que no pudo presenciar. Cada recuerdo incrementa su culpa, haciéndole sentir que ha fallado como padre. Esta culpa no es superficial. Se trata de un peso profundo, una autoevaluación dolorosa que le hace cuestionar su derecho a reclamar un lugar en la vida de Valeria. Alejandro comprende que regresar físicamente no basta, debe demostrar que puede ser un padre presente, constante y confiable. Al mismo tiempo, el protagonista experimenta celos y una sensación de desplazamiento. Diego, el hombre que ha criado a Valeria durante su ausencia, se ha convertido en una figura central en su vida. Alejandro observa con dolor cómo Valeria recurre a Diego para apoyo, afecto y guía, y siente que su rol está siendo amenazado. Sin embargo, esta parte no busca presentar a Diego como antagonista, sino como un catalizador que obliga a Alejandro a confrontar sus emociones y crecer. La tensión surge del hecho de que el amor de Alejandro por su hija no disminuye frente a Diego, pero debe aprender a coexistir con otro hombre en la vida de Valeria sin actuar impulsivamente ni generar conflicto. La narrativa también enfatiza el miedo de Alejandro al rechazo. Aunque desea acercarse a Valeria, teme que ella lo rechace o que no logre reconectar emocionalmente después de tantos años. Este miedo se manifiesta en dudas internas, en la incertidumbre sobre cómo actuar y en la necesidad de observar cuidadosamente antes de dar un paso. Alejandro empieza a entender que la paciencia será su herramienta más valiosa, no puede forzar el vínculo, sino cultivarlo gradualmente, respetando el espacio y la realidad emocional de su hija. En esta parte se exploran además los valores de humildad y empatía. Alejandro reflexiona sobre el papel que Diego ha desempeñado en la vida de Valeria y reconoce que su presencia ha sido vital para su bienestar. Esta comprensión genera un cambio interno importante. En lugar de buscar confrontación, comienza a contemplar la posibilidad de colaborar y coexistir en la vida de su hija, permitiendo que el amor y la familia se definan por más que una sola figura paterna. Es un momento de madurez emocional y de aprendizaje, donde Alejandro empieza a reconciliar su deseo de recuperar el tiempo perdido con la necesidad de aceptar la realidad. Otro aspecto relevante de esta parte es el fortalecimiento del vínculo interno entre padre e hija antes del contacto directo. Alejandro revisa recuerdos, fotografías y objetos del pasado que le recuerdan a Valeria, preparando el terreno para acercamientos futuros. Este proceso emocional no es inmediato ni fácil. Requiere introspección y resiliencia, lo que hace que el lector comprenda la profundidad del amor paternal y el dolor de la ausencia prolongada. Finalmente, la parte 4 establece el desarrollo del arco emocional del protagonista, mostrando que la historia no se trata solo de un regreso físico, sino de una evolución interna. Alejandro debe aprender a equilibrar su deseo de estar presente con la necesidad de respetar la vida que Valeria ha construido, transformando su amor en algo que no sea egoísta ni posesivo, sino paciente y comprensivo. Esta parte prepara la narrativa para los próximos intentos de acercamiento, los conflictos externos y la eventual reconciliación. En resumen, la parte 4 profundiza en la psicología de Alejandro, mostrando su lucha interna entre el deseo, la culpa y la paciencia. Es un segmento introspectivo y cargado de emoción que permite al lector comprender la complejidad de las relaciones familiares, la importancia del tiempo perdido y la necesidad de crecimiento personal antes de poder reconstruir vínculos rotos. Aquí, el conflicto interno se convierte en el motor que guía las acciones futuras del protagonista. La quinta parte de la historia marca un punto crucial en la narrativa.
Alejandro decide pasar de la observación a la acción, intentando acercarse activamente a su hija Valeria después de años de ausencia. Hasta este momento, su presencia había sido más simbólica y emocional. Ahora enfrenta el desafío real de reconstruir un vínculo que ha sido parcialmente ocupado por Diego. Esta etapa de la historia combina tensión, ternura y estrategia emocional, mostrando la paciencia y sensibilidad que Alejandro debe emplear para acercarse a Valeria sin asustarla ni generar conflictos con Diego. Alejandro comienza con pequeños gestos de afecto y cuidado, cuidadosamente planificados para no parecer invasivos ni intrusivos. Lleva consigo recuerdos del pasado, como fotografías, juguetes que Valeria había amado en su infancia o relatos de momentos compartidos antes de su partida. Estos elementos actúan como puentes entre el pasado y el presente, despertando en Valeria curiosidad y un reconocimiento inconsciente de la figura de su padre. Cada gesto, aunque simple, está cargado de significado emocional, mostrando el profundo amor que Alejandro siente por su hija y su compromiso de reconstruir lentamente el vínculo perdido. El protagonista también intenta acercarse a Valeria mediante historias y enseñanzas del desierto, compartiendo experiencias de su vida lejos de casa que combinan aventura, aprendizaje y lecciones de vida. Estas historias no solo captan la atención de la niña, sino que también le permiten conectar con la personalidad y sabiduría de Alejandro, mostrando que su ausencia no disminuyó su amor ni su cuidado hacia ella. Valeria empieza a verlo como alguien digno de atención, no solo como un desconocido, sino como una figura importante en su mundo. Este proceso es gradual, no se produce un reencuentro instantáneo, sino una construcción paulatina basada en curiosidad, confianza y afecto creciente. Al mismo tiempo, Alejandro debe manejar la presencia de Diego de manera cuidadosa. Él reconoce que cualquier acción precipitada podría generar tensión o competencia innecesaria, lo que podría afectar negativamente a Valeria. Esta conciencia demuestra madurez emocional. Alejandro no busca confrontación, sino integración. La narrativa enfatiza que el verdadero desafío no es solo acercarse a su hija, sino hacerlo de una manera que respete los vínculos existentes y permita que el amor crezca sin rivalidad ni resentimiento. Este equilibrio añade una capa de complejidad y realismo a la historia, mostrando cómo los conflictos familiares pueden ser manejados con sensibilidad y empatía. Durante esta parte, Alejandro enfrenta momentos de frustración y duda, ya que sus intentos no siempre son recibidos como esperaba. Valeria puede reaccionar con desconfianza o indiferencia en ciertos momentos, lo que hace que Alejandro cuestione su capacidad para reconectarse con ella. Sin embargo, su perseverancia y paciencia son fundamentales. Cada pequeño avance, cada sonrisa, cada gesto de reconocimiento por parte de Valeria refuerza su determinación. La narrativa resalta que la construcción de la confianza es un proceso gradual que requiere constancia, sinceridad y respeto por el espacio emocional de la niña. Además, esta parte refuerza la idea de que el amor paternal no se impone, se demuestra. Alejandro aprende que no basta con reclamar su rol de padre, debe demostrarlo mediante acciones consistentes, cuidado genuino y atención emocional. La historia enfatiza que este acercamiento no es un acto de posesión, sino de conexión auténtica, mostrando la evolución de Alejandro de un hombre marcado por la culpa y la ausencia a un padre consciente y comprometido. En resumen, la parte 5 combina estrategia emocional, ternura y tensión narrativa, mostrando cómo Alejandro empieza a reconstruir el vínculo con Valeria. Es un segmento clave que prepara el terreno para los conflictos externos con Diego, los momentos de comprensión y las eventualidades que fortalecerán la relación familiar. Aquí, el amor se convierte en acción, y la paciencia y la empatía son las herramientas esenciales para la reconciliación futura. En la sexta parte de la historia, el foco se traslada al conflicto entre Alejandro y Diego, un punto clave en la narrativa que intensifica la tensión emocional y establece el drama central alrededor de la figura paterna. Después de que Alejandro comienza a acercarse a Valeria con pequeños gestos y muestras de afecto, su presencia inevitablemente genera sentimientos de amenaza y rivalidad en Diego, quien ha sido el principal referente paterno para la niña durante los años de ausencia de Alejandro. Esta parte explora tanto las tensiones externas como los dilemas internos de ambos hombres, mostrando la complejidad de las relaciones familiares y la lucha por un amor compartido. Diego, al notar la presencia de Alejandro, experimenta inicialmente inseguridad y celos. Para él, Valeria es su hija en práctica y corazón, la ha cuidado, educado y protegido. La llegada de Alejandro representa un cambio inesperado que amenaza la estabilidad que Diego había construido y su rol afectivo en la vida de la niña. Su reacción no es simplemente antagonista, sino humana y comprensible. Siente miedo de perder el afecto de Valeria y de ver su esfuerzo reducido frente a la figura biológica de Alejandro. Esta tensión establece un conflicto externo crucial para la historia, ya que ambos hombres aman a Valeria, pero desde perspectivas distintas y con diferentes historias.
Por su parte, Alejandro se enfrenta al desafío de navegar esta relación con Diego sin perder de vista su objetivo principal, reconectarse con Valeria de manera respetuosa y efectiva. Alejandro reconoce que cualquier enfrentamiento directo podría afectar negativamente la confianza de la niña y complicar su reencuentro. Sin embargo, no puede evitar sentirse celoso y desplazado, ya que Diego ha ocupado el lugar que él esperaba recuperar. Este conflicto interno, combinado con la tensión externa, crea un escenario cargado de emociones donde ambos hombres deben equilibrar su orgullo, su amor y su deseo de proteger a Valeria. La narrativa de esta parte profundiza en el diálogo emocional y las confrontaciones verbales entre Alejandro y Diego. Se presentan discusiones donde ambos hombres expresan sus sentimientos. Alejandro habla de su ausencia forzada, su amor incondicional y su deseo de ser parte de la vida de Valeria. Diego expresa su miedo a perder el vínculo que ha cultivado, su compromiso diario y su preocupación por el bienestar de la niña. Estas conversaciones no solo revelan la profundidad emocional de cada personaje, sino que también muestran cómo el conflicto puede existir sin que haya antagonismo absoluto. Ambos hombres aman a Valeria y buscan lo mejor para ella, aunque desde ángulos distintos. Además, esta parte sirve para resaltar los valores de comprensión y empatía. Alejandro, a pesar de sus emociones intensas, empieza a reconocer el papel fundamental que Diego ha desempeñado en la vida de su hija. Comprende que la competencia o la confrontación agresiva solo dañaría a Valeria y que la verdadera paternidad implica cooperación y respeto. Diego, a su vez, comienza a percibir la sinceridad de Alejandro y el amor genuino que siente por su hija, lo que abre la posibilidad de coexistencia y eventual reconciliación. La historia enfatiza que el conflicto no se resuelve mediante la eliminación del otro, sino mediante la construcción de confianza, comunicación y entendimiento mutuo. Finalmente, la parte 6 sienta las bases para el desarrollo futuro de la historia. Las tensiones con Diego no solo añaden drama y realismo, sino que también funcionan como catalizador para el crecimiento emocional de Alejandro. A través de este conflicto, el protagonista aprende que ser padre no se trata solo de reclamar un lugar, sino de actuar con paciencia, respeto y empatía hacia los demás que también aman a su hija. Esta lección será esencial para los próximos episodios, donde el trabajo conjunto y la cooperación se volverán fundamentales para proteger y fortalecer el vínculo con Valeria. En resumen, la sexta parte combina tensión, emoción y desarrollo de personajes, mostrando cómo el amor por un hijo puede generar conflicto, pero también crecimiento y entendimiento. La interacción entre Alejandro y Diego profundiza el drama familiar, preparándonos para los desafíos y reconciliaciones que vendrán en las partes siguientes. Aquí, el conflicto externo refleja el conflicto interno del protagonista, haciendo que la narrativa sea más rica y emocionalmente resonante. La séptima parte de la historia marca un momento de apertura y vulnerabilidad emocional, en el cual Alejandro decide compartir con Valeria y Diego los motivos de su prolongada ausencia. Hasta este punto, la narrativa se había centrado en el reencuentro físico, la tensión emocional y los intentos de reconstruir el vínculo con su hija. Ahora, la historia profundiza en la dimensión psicológica y moral del protagonista, mostrando cómo el entendimiento del pasado puede generar empatía y preparar el terreno para la reconciliación. Alejandro inicia la revelación con honestidad y franqueza, explicando los factores que lo obligaron a separarse de su familia. Puede haber sido un accidente, la necesidad de sobrevivir en circunstancias extremas, o decisiones difíciles que lo llevaron a alejarse para proteger a su hija de algún peligro. La narrativa enfatiza que estas explicaciones no buscan justificar su ausencia ni aliviar su culpa, sino dar contexto y humanidad a su historia, permitiendo que tanto Valeria como Diego comprendan la complejidad de sus decisiones y el amor que siempre existió, aunque no pudiera manifestarse físicamente. El impacto de estas revelaciones es profundo. Para Diego, escuchar la historia de Alejandro genera una mezcla de comprensión y respeto. Comprende que la ausencia no fue producto de abandono voluntario ni de desinterés, sino de circunstancias fuera de control. Esto transforma la percepción de Diego, que hasta entonces podía haber sentido que Alejandro buscaba ocupar su lugar. Ahora reconoce la sinceridad y el sacrificio del hombre que ama a Valeria, lo que abre la posibilidad de cooperación y coexistencia, en lugar de conflicto constante. Diego empieza a ver a Alejandro no como un rival, sino como un aliado potencial en la vida de su hija. Para Valeria, aunque es todavía joven, la revelación tiene un efecto emocional igualmente significativo. La niña comienza a comprender que el amor de su padre biológico existía incluso durante su ausencia, y que su regreso no es impulsivo, sino fruto de un compromiso profundo y constante. Este momento también refuerza el vínculo afectivo. Aunque ella siente cariño y confianza hacia Diego, ahora puede empezar a integrar a Alejandro en su vida como una figura que también le brinda amor y protección.
La historia utiliza la perspectiva de Valeria para mostrar cómo los niños pueden adaptarse a relaciones complejas cuando hay honestidad y afecto genuino. Además, la parte 7 funciona como un catalizador para la empatía y la reconciliación emocional. Alejandro, al abrir su corazón y compartir su historia, muestra vulnerabilidad y humildad, lo que suaviza las tensiones acumuladas y permite que los demás personajes lo perciban de manera más completa y humana. La narrativa enfatiza que la verdad, aunque dolorosa o incómoda, tiene el poder de generar entendimiento y transformar relaciones. Este acto de sinceridad también fortalece la propia autoestima de Alejandro, quien se da cuenta de que, aunque su ausencia fue dolorosa, su amor y esfuerzo por reconectarse son genuinos y valiosos. La revelación del pasado también prepara la narrativa para los desafíos y situaciones futuras. Al establecer la comprensión mutua entre los personajes, se abren posibilidades para trabajar juntos, proteger a Valeria y construir un vínculo familiar más sólido. La historia enfatiza que la reconciliación no significa borrar el pasado, sino aprender de él y utilizar esa experiencia para fortalecer los lazos presentes. Alejandro y Diego comienzan a vislumbrar un camino donde ambos pueden desempeñar roles significativos en la vida de Valeria, estableciendo un modelo de familia extendida basada en amor, respeto y cooperación. En resumen, la parte 7 es un punto de inflexión emocional y narrativo. La revelación del pasado permite que los personajes principales, Alejandro, Diego y Valeria, comiencen a entenderse mutuamente en un nivel más profundo. La historia resalta la importancia de la sinceridad, la empatía y la vulnerabilidad, mostrando cómo estos elementos pueden transformar conflictos en oportunidades para fortalecer los lazos familiares. Aquí, el amor se redefine como un esfuerzo compartido, y la narrativa avanza hacia una etapa de integración y reconstrucción de relaciones. La octava parte de la historia representa un momento de transición hacia la reconciliación y la cooperación emocional. Después de la revelación del pasado en la parte 7, Alejandro comienza a integrarse activamente en la vida de su hija Valeria, mientras Diego gradualmente acepta su presencia como parte del entorno familiar. Esta etapa es crucial porque muestra cómo los personajes evolucionan desde el conflicto y la desconfianza hacia la colaboración, el respeto mutuo y el fortalecimiento del vínculo con Valeria. Es un capítulo cargado de desarrollo emocional, ternura y ajustes familiares. Alejandro comienza a participar en la vida cotidiana de Valeria. Se involucra en actividades simples pero significativas, ayudarla con tareas, leerle cuentos antes de dormir, cocinar juntos o enseñarle juegos que combinan aprendizaje y diversión. Estos momentos sirven como puentes afectivos, permitiendo que Valeria experimente la presencia de su padre biológico de manera natural y sin presiones. A través de estas interacciones, Alejandro demuestra que su amor no es solo palabras ni recuerdos del pasado, sino acciones concretas y consistentes que reflejan cuidado, paciencia y compromiso. Simultáneamente, Diego comienza a redefinir su rol. Reconoce que la llegada de Alejandro no significa reemplazarlo ni disminuir su influencia en la vida de Valeria. Por el contrario, entiende que ambos pueden coexistir como figuras paternas complementarias, aportando distintas experiencias, enseñanzas y afecto. Este cambio de percepción requiere de Diego una gran madurez emocional, ya que implica dejar de ver a Alejandro como un rival y aceptar que el bienestar de Valeria depende de la colaboración y el respeto mutuo. La narrativa destaca cómo este tipo de adaptación es complejo y gradual, reflejando la realidad de las dinámicas familiares modernas. Durante esta parte, la historia también enfatiza el papel de Valeria como núcleo de la reconciliación. La niña, al interactuar con ambos hombres, aprende que puede recibir amor de más de una figura paterna sin conflicto. Sus reacciones y comportamientos muestran una inteligencia emocional natural. Busca cariño, atención y guía de quienes la aman, y poco a poco integra a Alejandro en su mundo afectivo. Esta integración no ocurre de manera instantánea, sino que requiere tiempo, repetición de gestos afectivos y demostraciones de confianza. La narrativa utiliza la perspectiva de Valeria para ilustrar cómo los vínculos pueden reconstruirse y crecer, incluso después de años de separación y tensiones. Un aspecto fundamental de esta parte es el fortalecimiento de la cooperación entre Alejandro y Diego. Ambos comienzan a comunicarse con mayor sinceridad y respeto, coordinando cómo abordar la educación, el cuidado y la protección de Valeria. La historia subraya que la verdadera paternidad no consiste únicamente en reclamar derechos, sino en actuar con responsabilidad y empatía, priorizando el bienestar de la hija por encima de los propios egos. Esta colaboración también simboliza un aprendizaje profundo. Los conflictos pasados pueden transformarse en oportunidades para construir relaciones más sólidas y enriquecedoras. Además, la parte 8 resalta la importancia de la paciencia y la constancia. Alejandro comprende que ganarse un lugar estable en la vida de Valeria no es cuestión de un día ni de un gesto grandioso.
Es un proceso gradual basado en la confianza, la ternura y la consistencia. Cada momento compartido, cada sonrisa, cada consejo o enseñanza refuerza el vínculo emocional y permite que Valeria perciba a Alejandro no como un extraño, sino como un padre presente, confiable y afectuoso. En resumen, la parte 8 muestra la evolución de los personajes hacia un modelo de familia basado en cooperación, amor compartido y respeto mutuo. Alejandro empieza a integrarse activamente en la vida de Valeria, Diego acepta la coexistencia y la niña aprende a amar a ambos. Esta etapa es fundamental porque prepara el terreno para los conflictos finales y los momentos de crisis que consolidarán el vínculo familiar. La historia enfatiza que el amor paternal, cuando se combina con empatía, paciencia y acción, puede superar el tiempo perdido y las dificultades del pasado. La novena parte de la historia representa un punto de clímax emocional y narrativo, donde Alejandro y Diego se enfrentan a una crisis que pone a prueba su capacidad de cooperar y priorizar el bienestar de Valeria. Hasta este momento, los personajes habían avanzado desde la desconfianza y el conflicto hacia la comprensión mutua y la construcción de vínculos compartidos. Sin embargo, esta crisis se convierte en la prueba definitiva de que su amor y compromiso hacia Valeria no solo son palabras o gestos aislados, sino acciones que deben demostrarse bajo presión. La crisis puede tomar distintas formas narrativas: un accidente doméstico, un incidente en la escuela, una emergencia médica o incluso una amenaza externa que pone en riesgo la seguridad de la niña. Lo relevante no es el tipo exacto de peligro, sino cómo esta situación obliga a Alejandro y Diego a unir fuerzas. Por primera vez, ambos hombres deben dejar de lado cualquier sentimiento de rivalidad o inseguridad y colaborar de manera efectiva y rápida para proteger a Valeria. La tensión narrativa se intensifica, ya que la seguridad y el bienestar de la hija dependen directamente de la cooperación de ambos. Durante la crisis, se observa un desarrollo significativo en la psicología de Alejandro. Frente al peligro, debe actuar con rapidez, decisión y serenidad, dejando de lado sus dudas internas y su miedo al rechazo. Cada acción que realiza refleja su profundo amor por Valeria y su disposición a sacrificarse por ella. Esta situación le permite demostrar no solo su valentía, sino también su capacidad de ser un padre presente y confiable, reforzando su lugar en la vida de la niña. La narrativa enfatiza que el amor verdadero se manifiesta en momentos de necesidad, donde las palabras ya no bastan y las acciones hablan más fuerte que cualquier explicación del pasado. Por su parte, Diego también experimenta un cambio significativo. Al enfrentarse a la crisis, reconoce plenamente la importancia de Alejandro y su rol como figura paterna. La colaboración obligatoria demuestra que ambos hombres pueden trabajar juntos por el bienestar de Valeria, estableciendo una dinámica de respeto y cooperación que antes parecía difícil de alcanzar. Este momento marca un punto de inflexión en la relación entre ellos, transformando la tensión en confianza mutua y demostrando que la competencia por el afecto de un hijo puede convertirse en cooperación cuando la prioridad es el amor y la seguridad de la niña. La crisis también tiene un efecto profundo en Valeria. La niña, aunque asustada o preocupada, observa cómo ambos hombres actúan de manera unida y responsable para protegerla. Esto fortalece su confianza en ambos y le enseña que el amor puede provenir de más de una figura paterna sin conflicto. La narrativa resalta la resiliencia emocional de Valeria y cómo su bienestar depende tanto del cuidado físico como del apoyo afectivo que recibe de quienes la aman. Además, esta parte subraya la idea de familia como unidad basada en cooperación y amor compartido. La crisis final funciona como un catalizador que consolida los avances emocionales de los capítulos anteriores. Alejandro ha demostrado su compromiso, Diego ha aceptado la coexistencia y Valeria ha experimentado que puede confiar plenamente en ambos. La historia transmite un mensaje claro. La familia no se define únicamente por la biología o la presencia continua, sino por la capacidad de amar, proteger y actuar con responsabilidad en los momentos más críticos. En resumen, la parte 9 es un clímax que combina acción, tensión y desarrollo emocional. La crisis pone a prueba la fortaleza, la valentía y la madurez de Alejandro y Diego, reforzando su vínculo con Valeria y entre ellos. Esta etapa demuestra que la reconciliación y la construcción de relaciones sólidas requieren no solo paciencia y comunicación, sino también la disposición a actuar juntos bajo presión, priorizando siempre el bienestar de quien más importa, la hija. Es un momento decisivo que prepara el terreno para la resolución final de la historia, donde los lazos familiares se consolidan definitivamente. La 10ª y última parte de la historia marca el cierre emocional y narrativo de la travesía de Alejandro, Diego y Valeria, consolidando la reconstrucción de la familia y la integración de los vínculos que se habían perdido o tensionado a lo largo de la narrativa. Tras la crisis final de la parte 9, donde Alejandro y Diego demostraron su capacidad de cooperación y protección hacia Valeria, la historia entra en un momento de resolución que combina reconciliación, aceptación y esperanza para el futuro.
En esta etapa, Alejandro logra finalmente establecer un lugar firme en la vida de su hija, no reemplazando a Diego, sino coexistiendo con él como una figura paterna complementaria. Ha aprendido que la verdadera paternidad no se mide solo por el tiempo perdido ni por reclamar un rol, sino por el amor constante, la atención y la capacidad de actuar de manera responsable y empática. Los gestos que había empezado a realizar en la parte 5 y la cooperación demostrada durante la crisis final han generado confianza en Valeria, quien ahora puede ver a Alejandro como un padre presente, confiable y afectuoso. Diego, por su parte, acepta plenamente la presencia de Alejandro en la vida de Valeria. Su transformación es significativa, pasa de la desconfianza y el miedo al desplazamiento a la aceptación y el respeto. Reconoce que el amor de Alejandro por su hija es genuino y que su integración no disminuye su propio afecto ni compromiso hacia Valeria. Esta aceptación demuestra madurez emocional y la capacidad de priorizar el bienestar de la niña sobre los celos o el orgullo personal. La historia enfatiza que la reconciliación no implica la eliminación del conflicto, sino su resolución a través del entendimiento, la cooperación y la comunicación sincera. Valeria, por su parte, experimenta una transformación emocional positiva y enriquecedora. Aprende que puede amar a ambos hombres de manera diferente pero complementaria, integrando a Alejandro en su vida sin sentir que pierde la relación con Diego. Este aprendizaje refleja la resiliencia y adaptabilidad de los niños, y la historia subraya cómo los vínculos afectivos se pueden expandir cuando hay honestidad, paciencia y cariño genuino. La niña pasa de la incertidumbre inicial a la seguridad emocional, consolidando la familia como un espacio seguro y amoroso. La narrativa también utiliza este momento para mostrar rituales de unión y convivencia, como cenas familiares, actividades compartidas y pequeños momentos cotidianos que simbolizan la integración definitiva de Alejandro en la vida de Valeria. Estos detalles son esenciales porque refuerzan la idea de que la reconstrucción de los lazos familiares no depende únicamente de grandes gestos, sino de la constancia y la presencia en la vida diaria. La historia transmite que la verdadera familia se construye día a día, mediante acciones consistentes y afecto tangible. Además, la parte 10 enfatiza el cierre de los conflictos internos de Alejandro. Su culpa por la ausencia prolongada, sus miedos al rechazo y sus dudas sobre su rol como padre se transforman en confianza y seguridad emocional. Ha aprendido a aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero que el futuro puede ser moldeado a través del amor, la paciencia y el compromiso. Alejandro encuentra la paz emocional al ver que su hija está feliz, segura y rodeada de cariño, y que su lugar en su vida ya no depende de competir con Diego, sino de construir juntos una familia armoniosa. En resumen, la parte 10 ofrece un final esperanzador y emocionalmente satisfactorio. La historia culmina con la integración de los tres personajes en un núcleo familiar basado en amor compartido, respeto mutuo y colaboración. Alejandro recupera su rol de padre, Diego reafirma su compromiso y Valeria aprende a recibir afecto de ambas figuras paternas sin conflictos. Este desenlace subraya los temas centrales de la historia: el poder del amor, la importancia de la empatía, la reconstrucción de relaciones después de la ausencia y la posibilidad de nuevos comienzos incluso tras años de separación. La conclusión no solo resuelve los conflictos narrativos, sino que también ofrece un mensaje profundo sobre la familia moderna. El amor puede expandirse, la confianza puede reconstruirse y los vínculos rotos pueden fortalecerse cuando existe dedicación, comprensión y acción consciente. Es un final que celebra la resiliencia, la reconciliación y la esperanza de un futuro compartido.